Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la primera sesión del Comité Regional de Cambio Climático. Esta es la primera reunión del 2023, que la preside el gobernador, así que quiero darle primero un inicio de unas palabras de bienvenida a nuestro gobernador José Miguel Carvajal. Bien, yo muchas gracias, agradecerles a todos por estar aquí. Me compartía que habían representantes de municipalidades, muy importante tener a las instituciones también comunales presentes para el éxito de la planificación que hoy día tiene la mesa. Y también a los Ceremi, por cierto, también saludarlos y qué bueno que estemos participando. Hay muchos desafíos, nosotros lo hemos ido contemplando a propósito del plan regional. Así que, nada, darle la bienvenida a todos, bienvenidos al gobierno regional, bienvenidos a estas comisiones que son sumamente importantes porque encarna el proceso de descentralización y nos genera más autonomía de toma de decisiones locales, con pertinencia, con identidad, con los desafíos locales. Saludar también a nuestro consejero regional, don Freddy Aranea, que nos acompaña también, don Freddy, por estar aquí, y a todo el equipo técnico. Así que entiendo que lo primero que tenemos en tabla es precisamente la presentación. La vamos a hacer. Saludo también a la gente que está conectada, que veo por ahí también. Saludos a todos. Se escucha bien, parece, ¿no? Sí. ¿Ciencia? Bien. Ya, se escucha bien, qué bueno. Ministerio de Ambiente y Ciencia. Qué bueno. Saludos allá también, a la distancia. Muy buenos días, gobernador. Muchas gracias. Muy buenos días, gobernador. Gracias, buenos días, chiquillos. Bueno, para continuar, y tal como lo informa la tabla, quiero mencionarles que esta primera sesión del Comité Regional de Cambio Climático, Corec Tarapacá, vamos a dividirla en dos instancias. La primera instancia es para que estén efectivamente nuestras autoridades presentes del Comité Regional de Cambio Climático, donde vamos a hacer, donde la consultora Cliodinámica nos va a hacer la presentación hoy día de lo que estamos realizando, que es el levantamiento y la elaboración del anteproyecto del Plan Regional de Cambio Climático. ¿Ya? En segunda instancia, y también para liberar a las autoridades, vamos a quedarnos en un focus group con cada uno de los técnicos de las carteras correspondientes y también sumar a qué autoridad se pueda quedar también un tiempo más con nosotros. Vamos a hacer un focus group para levantar también todas las observaciones e información que pudiéramos tener cada una de las
carteras correspondientes al Comité Regional de Cambio Climático. Así que, sin más que decir, quiero presentarles a la consultora que está a cargo de esta tarea titánica, que tiene que tenernos un anteproyecto de plan en 5 meses. Y tenemos aquí a Juan Manuel Ochoa, a Javier Fernández y a Alex Godoy. Y conectado desde nivel central tenemos a Víctor Venegas, que es el jefe de proyecto de la consultoría, y a José Baltra también tenemos. Desde el Ministerio de Medio Ambiente nos acompaña Priscila Ulloa, que es mi contraparte del Ministerio de Medio Ambiente, y también Macarena Cruz, que es colega también de la Seremi Medio Ambiente. Así que, sin más que decir, los dejo con Javier, que nos va a relatar hoy día lo que hemos empezado a trabajar como consultoría y los desafíos que tenemos para más adelante. Adelante. Gracias, Paula. Oye, bueno, buenos días a todos. Por nuestra parte también agradecerle a todos por la disponibilidad, por haber podido participar de esta instancia. Bueno, les voy a contar rápidamente sobre la consultoría, la metodología, el plan de trabajo, y después también les vamos a presentar algunos avances preliminares y los próximos pasos de la consultoría. Así que bueno, esta consultoría se llama Elaboración de Anteproyecto de Plan de Acción de Cambio Climático de la región de Tarapacá. Como les comentaba, traemos una presentación con la consultoría del anteproyecto del Parque Tarapacá, los principales hallazgos del diagnóstico y después también los próximos pasos de las actividades que vienen. ¿Cuáles son los objetivos de la consultoría? El objetivo general es desarrollar el proceso de elaboración del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la región de Tarapacá y tiene 8 objetivos específicos. Básicamente es recopilar y analizar información del contexto social, económico y ambiental para establecer un diagnóstico de vulnerabilidad frente al cambio climático, analizar los instrumentos de gestión del cambio climático, implementar un proceso participativo que aporte tanto a la elaboración del diagnóstico como a las posibles medidas de adaptación y mitigación, caracterizar la vulnerabilidad de la región, analizar emisiones de gases de efecto invernadero y otras forzantes climáticas, diseñar las medidas de mitigación, adaptación y las medidas de implementación necesarias, proponer un borrador del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático y apoyar el proceso formal de elaboración del parque. Presentarles quizás rápidamente el equipo y la estructura. El jefe de proyecto es Víctor Venegas, que está conectado de manera virtual. El coordinador del proyecto es Juan Manuel Ochoa, que está allá en la esquina. Por mi parte, Javier Fernández, que estoy asesorando en todo lo que es la parte de planificación estratégica. Presentarle a Alex Godoy, que es experto en política pública de cambio climático. También hay un experto de adaptación y mitigación climática, que es Francisco Molina, y Rocío Salas, que tiene mucha experiencia en lo que es la macrozona norte. Y aparte, por cierto, obviamente estamos apoyados por un equipo de consultores, principalmente de ingenieros sociólogos. Bueno, sobre la metodología de la consultoría. La metodología general se basa en el ciclo de las 6 etapas de Norton y Kaplan. En esta consultoría en particular nos basamos en la etapa 1 y 2 del ciclo. La primera etapa tiene por objetivo hacer un análisis estratégico y establecer un diagnóstico. Aquí estamos haciendo una revisión de la caracterización regional y territorial, un diagnóstico participativo y también el análisis de los instrumentos actuales de planificación. En la segunda etapa, que tiene por objetivo establecer objetivos, indicadores e iniciativas, en este caso en particular se van a establecer las cadenas de impacto, los indicadores de amenazas climáticas, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y también el plan de financiamiento. Las etapas posteriores que no van a ser abordadas, pero sí es importante tener a la vista todo lo que es el alineamiento de las instituciones o las organizaciones, la planificación de los recursos, de los procesos, la implementación, el seguimiento, la reportabilidad, entre otros. Ya, sobre la metodología de gestión del cambio climático. Acá quizás hacer énfasis en 3 cosas. Lo primero es la necesidad de hacer una integración estratégica nacional y regional. Existe un proyecto de ley marco de cambio climático. Esto establece una estrategia climática estratégica de largo plazo.
hay una contribución nacional determinada, se establecen planes sectoriales de adaptación y también planes sectoriales de mitigación, y desde eso se propone un plan de acción regional para las distintas regiones, en este caso para la región de Tarapacá, que también tiene un alcance de planes comunales. Lo segundo es que hay 3 pasos claves para la construcción de una cadena de impacto, que es definir claramente el sistema y los subsistemas, identificar las amenazas ambientales y explicitar el impacto que tiene en el sistema. Y tercero, poder proceder a la estimación y cuantificación. Para eso vamos a utilizar la metodología de ARC-CLIM, donde se identifica la exposición, la amenaza, las sensibilidades, y de esta forma se calcula el riesgo climático. Dale la siguiente, por favor. Ya, contarles quizás sobre el plan de trabajo de la consultoría. Estamos en una primera etapa donde se hizo un ajuste metodológico y se está terminando de hacer el diagnóstico sobre la vulnerabilidad territorial. En esto, el producto de salida es una caracterización de vulnerabilidades regionales, donde se hizo un diagnóstico de la región, de las vulnerabilidades climáticas, de emisiones de gases de efecto invernadero, de la implementación del proceso participativo. Y para esto se va a estar realizando también un focus group de expertos, que viene posterior a esta instancia, y también vamos a estar haciendo talleres de diagnóstico de la vulnerabilidad, que son el día martes y miércoles de esta semana. Con eso concluye la etapa de diagnóstico, se presenta un documento. En la segunda etapa es de diseño de las cadenas de impacto y de medición del cambio climático. Acá el producto de salida son las cadenas de impacto con riesgo climático cuantificado, y también establecer inicialmente los objetivos, indicadores, metas y medidas de cambio climático. Para esta etapa vamos a constituir mesas técnicas. La idea es poder ir haciendo reuniones con actores técnicos que tengan experiencia en cada uno de los sectores, y a partir de eso también hacer un taller, un segundo taller, que es de co-construcción del anteproyecto del parque. Y por último, una tercera etapa, que es de elaboración del anteproyecto y diseño del sistema de seguimiento. Acá vamos a hacer instancias que son un segundo focus group de expertos, vamos a hacer una tercera instancia de talleres, que es de priorización de las medidas de cambio climático, y finalmente un cuarto taller, que es básicamente un seminario del anteproyecto. Acá lo que se van a hacer son las fichas de medida de cambio climático, como se muestra en la parte inferior, y también una estrategia de financiamiento y el sistema de seguimiento. Comentarles por último el producto esperado de la consultoría. Por el lado izquierdo se ve el alcance nacional que tiene, que es la integración de la estrategia nacional y sectorial del anteproyecto del parque, que está conformado por objetivos, indicadores y metas de contribución nacional y sectorial, y también por cadenas de impacto sectoriales con riesgo climático cuantificado. Entonces, por el lado derecho, lo que nosotros vamos a hacer en esta región es una planificación de gestión del cambio climático regional, que también está conformado de manera alineada por objetivos, indicadores y metas de respuesta al cambio climático, y también por medidas de cambio climático de mitigación, adaptación e integración. Eso como un repaso general. Quizás si tienen consultas lo podemos dejar para el final, así que ahora le voy a dar la palabra a Alex, que les va a comentar un poco sobre el diagnóstico preliminar de lo que llevamos en esta primera etapa. Ahí, el botón. Eso. Bueno, autoridades, primero un disclosure, yo tengo acá hartas caras amigas porque soy iquiqueño. ¿Ya? Estudié aquí en el Colegio Don Bosco hasta el año 93, entonces el parque tiene doble motivación por mí, digamos. O sea, mi hermana vive acá, trabaja en Sofri, digamos, así que de hecho ayer salí a comer con ella, así que un honor es volver con una razón noble de acá. Todavía no me recién ni con Chumbeque ni Urse Matilla, pero ya se nos murió el chino Choy. No, quisiera contarles de que primero quisiera volver dos diapositivas más atrás, en riesgo, para contarle un poco de qué estamos hablando, para poder explicar en simple todo esto que se ve como complejo cambio climático. A mí me ha tocado soy editor revisor del IPCC, del Working Group 3 en mitigación. Me ha tocado participar, ahora soy leading author del IPBES, del Nexus Assessment que se está escribiendo en Naciones Unidas, del Geo 7 que se viene en políticas públicas. Mi experiencia a nivel de política ha sido, y por eso estoy apoyando al equipo, en el Consejo Consultivo Ministerio de Medio Ambiente durante la administración de la presidenta Bachelet 1, presidente Piñera 1 y Bachelet 2. Me tocó para asesorar al Acuerdo París, y actualmente trabajo en planes internacionales, en Race to Resilience, con los Champions. Por lo tanto, esto cobra doble interés
no solamente porque es mi tierra y tengo hartos amigos, sino porque es una zona que uno ama. Así que gracias por la acogida. Quisiera contarles primero de qué estamos hablando, un poco más atrás, por favor. Eso, si ven el diagrama es con monito, ¿ya? Soy uno de los creadores del ARCLIN también, en riesgo minero, entonces conozco el ARCLIN, las riendas, por eso hagan todas las preguntas posibles. Nosotros vamos a hablar siempre de tres cosas. Vamos a hablar en cambio climático, uno, de amenaza. Y cuando hablamos de amenaza, las amenazas pueden ser las mismas. Por ejemplo, nosotros le llamamos el invierno boliviano, técnicamente le llamamos el invierno altiplánico, pero en realidad el invierno boliviano, y todos sabemos que cuando llueve extremadamente, cuando la lluvia cae mucho, usualmente supera lo que se llama, dicen los agrónomos, la capacidad de campo, que es cuando uno riega el suelo, cuando se inunda. Entonces, nuestros suelos desérticos tienen menores capacidades. Entonces, cada vez que ustedes ven y llueve extraordinariamente alto, esa amenaza significa que puede existir inundaciones, deslizamiento de tierra. No obstante, puede impactar más de un sector. Por lo tanto, la amenaza es toda aquella cosa climática que nosotros estamos viendo hoy día, como las marejadas de repente que se nos vienen acá en la gobernación o que se nos viene en la playa y que afecte y que puede impactar a distintos sectores. Lo segundo tiene que ver con la exposición. ¿A qué me refiero con eso? Que el invierno altiplánico no nos pega todo igual. O sea, en un fondo quienes viven en el altiplano no es lo mismo que nosotros vivimos acá en Iquique, y los impactos en Iquique o los impactos, por ejemplo, en Pica, en Guarapo, Almonte, son completamente distintos, a pesar de que la amenaza es la misma. Por tanto, la exposición la tenemos que entender en cómo el individuo se expone, porque el plan que van a construir ustedes, que vamos a co-construir con el gobierno regional, es sumamente específico a las comunas y a los lugares. Por lo tanto, en un fondo, no necesariamente la solución que nosotros vamos a llegar al final de este proceso aplica para todas, pero sí a nivel comunal. De hecho, en el IPCC, en el capítulo que yo trabajé de políticas nacionales y subnacionales, lo más importante son las políticas locales. Y el gobierno ha sido sumamente consistente en la administración de la ministra Maisa Roja, con la cual somos colegas y amigos, de bajar desde esta política como macro, el ARCLIN, como esto grande amenaza, nosotros vamos a bajar ahora a nivel micro, porque a pesar de que las lluvias intensas se van a venir, no es lo mismo en la primera región que en Arica o en la región, por ejemplo, en el Valle del Maipo, nosotros trabajamos. Y finalmente, lo que nosotros hablamos, la sensibilidad. Y la sensibilidad, y por eso son los focus group, porque ustedes cuando estamos acá, nosotros sabemos cuál es la vulnerabilidad. O sea, cuando a mí me dicen la vulnerabilidad del borde costero, no es lo mismo esta gobernación que está al borde del agua que estar, digamos, en Pedro Prado, que está metros más arriba y que una ola no llega. Yo me acuerdo cuando yo vivía en La Puntilla, por si acá, cuando llegaba a La Puntilla se nos inundaba hasta la Plaza Praza, ¿acuerdan, no? Cuando desfilábamos. Bueno, de esa fecha, cuando nosotros hablamos de eso, la exposición es distinta si uno viviese al lado del cerro. Y una lluvia intensa vivía, por ejemplo, al lado del Cerro Dragón, es muy distinta de acá. Eso es lo que vamos a entender como sensibilidad o vulnerabilidad, que es el individuo más expuesto. Entonces, haciendo dos analogías, uno puede estar expuesto a una lluvia intensa, no obstante no ser vulnerable. No sé si me voy a entender. Por lo tanto, el riesgo es bajo. Entonces, lo más importante es que a pesar que la amenaza es la misma, va a ser distinta amenaza en distintos lugares, y lo importante es que a través co-construyamos nosotros cuál de esas es la mejor, la vulnerabilidad. Porque pues, uno puede ser sumamente fuerte, luego el riesgo es bajo. Y el riesgo, al final, es la consecuencia de la multiplicación de la amenaza, que es una probabilidad. Nosotros sabemos que una probabilidad va a llover tantas veces en el invierno altiplánico todos los veranos, ¿ya? Y en invierno tenemos menos de 0,3 hasta 3 milímetros de agua caída, que superan 17 milímetros en los meses de verano. Otra cosa va a ser la exposición, no es lo mismo que está en Guara, en Pica Matilla, y lo otro no es lo mismo si uno está preparado. Y la idea es construir un plan para volvernos menos vulnerables o más fuertes. Ahora sí vamos a las cadenas de impacto. Perdón la introducción, pero con eso puedo explicar bastante más avanzados nuestros resultados. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Primero, no partimos de la nada, y partimos de lo que se llama información secundaria. Información secundaria es los mapas del ARCLIN, arclin.mma.gov.cl, y después vamos haciendo una especie de, los ciúticos llamamos downscaling, pero que en realidad es hacer un punteo, así como una acupuntura en un lugar específico. Luego buscamos información que ustedes ya han levantado. Hay mucha información de los gobiernos regionales, los distintos gobiernos que han pasado, las administraciones que han levantado. O sea, el puerto de Iquique, las obras de desembarco, Chanaballita. O sea, yo mismo íbamos a sacar Lapa, llegamos a Chanaballita, como esto se ha convertido en una caleta ya en un sector industrial. El borde que se construyó. Hay muchos informes, mucha información secundaria, como los planes de desarrollo regional, los ordenamientos territoriales, todo lo que son los planes comunales, etcétera, etcétera, que información secundaria que nos permite entender cómo las distintas comunas se han ido evolucionando y cómo el gobierno regional las va integrando en un plan único. Y más sumado a 10 entrevistas que son, digamos, a gobernadores regionales, don José Miguel,
a Paula, Ítalo, disculpe que los tutee, Rodrigo, Yerli, el doctor Guillermo Guzmán, etcétera, que nos entregan lo cualitativo. O sea, de nada sirve que me diga va a llover fuerte si la persona que no está acá me dice, ¿sabes qué? Cada vez que hay lluvia, no sé, llega el dengue y yo en el hospital regional de Iquique recibo tantos casos. Lo que nos pasa con el Anto, la Aquila, por ejemplo, en Chillán o en Concepción. Ya, cada vez que llueve, por ejemplo, que ustedes no lo crean, florece la Aquila, llega el Anta, tenemos exposiciones de Anta, tenemos casos en los hospitales. Eso nos va a pasar siempre. En Iquique aquí lo que pasa, llueve, se inundan las cañerías se pasan, lamentablemente la calidad del agua no es muy buena, la calidad del agua llega, significa que tenemos ciertos números de casos que van a impactar en la salud pública o la atención primaria en los hospitales regionales. ¿Ya? La siguiente. Entonces nosotros identificamos 9 sectores que son los mismos sectores para entrar en coherencia con el ARCLIN, porque la idea es que esto sea desde lo local hacia arriba y desde arriba hacia abajo los mismos sectores. Identificamos, lo pusimos acá para nombrarlo, para que se acuerden de los íconos. El paragüita es la infraestructura hídrica. Dice esa infraestructura hídrica todo aquello que transporta agua, ya sea tratamiento, ya sea en un fondo de distribución de agua, ya sea en canaletas, todo lo que sea distribución, infraestructura hídrica. Tenemos la infraestructura urbana y sector inmobiliario, lo que son calles, plazas, lugares, todo lo que es el espacio del ambiente construido. Después tenemos el sector turismo, que son, por ejemplo, todas las caletas, todo lo que es un fondo del borde costero, o en el interior, por ejemplo, todo el sector turístico. No sé si se acuerdan hace un par de años atrás que la lluvia intensa del invierno altiplánico borró la huella San Pedro y no se podía ir para allá. ¿Ya? Ese, por ejemplo, impacta al sector no solamente infraestructura, que es la carretera, sino al sector turístico también, porque al final impide que la gente pueda trabajar. Después tenemos el sector minería y energía, que tenemos acá, digamos, no sé, me acuerdo que estaba Quebrada Blanca en su minuto cuando llegó hace años atrás, el año como 1997. Energía, agricultura, ganadería, donde están los trigos, que en el fondo están arriba, la biodiversidad, que dependen de los mariscos. Yo no sé si todavía venden perol aquí en el puerto, pero los peroles fin de semana, después cuando uno va a desfilar, digamos, eso también se ve impactado, porque en la medida que cambian las algas, van a cambiar el ecosistema, van a cambiar los mariscos, la gente saca menos mariscos, hay más pobreza y al final altera los precios y todo es más caro. Y finalmente la pesca y la agricultura, que importan a un sector. El siguiente, y el bienestar humano, porque al final el hospital es el termómetro que nos dice cómo está cayendo el medio ambiente. De hecho, aquí hacen 18 grados. Les puedo decir que el niño está debilitado. Esto no afecta al niño. Ya nosotros seguimos el niño no tiene ninguna diferencia. No hay niño en este minuto, es neutral. Y el calor que viene exclusivamente la ola de calor. Por lo tanto, lo que encontramos fueron 4 tipos de amenazas clave. O sea, hasta el día de hoy nosotros hemos identificado 4 amenazas clave que vive la región. En los 9 sectores identificamos estos nuevos sectores por estadísticas y por entrevista. En el punto número 2 identificamos las amenazas, identificamos 4 amenazas, 9 sectores impactados, 4 amenazas que son incremento de las temperaturas, olas de calor e intensidad de las temperaturas peak, o sea, las máximas y mínimas en el interior. Un cambio en el patrón de precipitaciones, esto está en el ARCLIN y lo hemos visto numerosas veces, principalmente en los meses de invierno. Un aumento en la frecuencia y número de marejadas. La Directimar nos dice cada cierto el cierre de los puertos, pero también la intensidad de marejada. Y finalmente, lo que hemos llamado convergencia de amenazas, en el cual las olas de calor y obviamente la intensidad de temperatura convergen 2 amenazas en un mismo impacto. Hemos identificado 22 cadenas de impacto, que vamos a presentar algunas, las más íconos hoy día, en el cual vamos a presentar la amenaza y las cadenas. Y finalmente, próximamente, esperamos ahora asignar el impacto de estas amenazas como una matriz de colorcito. Cosa que unos digan, no, dice que tal amenaza a mi comuna le impacta o tiene un riesgo menor que el que podría ser otra comuna, cosa que el plan regional pueda ser direccionado localmente frente a la misma amenaza con acciones distintas. La siguiente. Finalmente, la amenaza número 1, hemos visto un cambio en la distribución de frecuencia de temperatura. Esto es simple. Tenemos más olas de calor, mayor intensidad en olas de calor y tenemos mayores extremas de frío en sectores costeros como también en sectores altiplánicos. Eso significa, por ejemplo, que va a impactar distinto a lo que es agricultura, a lo que es la actividad va a salir. Lo segundo, la distribución de frecuencia de precipitaciones. Hemos visto un patrón alterado de lo que se llama el invierno altiplánico, lo que significa lluvias intensas en breves periodos de tiempo, lo que significa en un fondo inundaciones y obviamente el deslizamiento de tierra. Un cambio en la distribución de frecuencias de marejada y el volumen de los océanos. Eso significa que, por ejemplo, todos los planes que ustedes hicieron de evacuar en un tsunami, como el océano ya ha subido aproximadamente entre 20 y 40 centímetros, un tsunami podría cambiar todo el patrón de zonificación de salida. ¿Ya? Es decir, habría que hacer un estudio futuramente en el plan de adaptación que de aquí al 2050 cuál debiera ser en la zona proyectada de inundación de tsunami dado el incremento de los volúmenes del mar, y segundo, cuáles son los sectores del borde costero que también se ha hecho en otras ciudades de Chile más impactados por el aumento de borde de marejada y que también con pérdidas de playas y pérdidas de caleta. Y lo otro son cadenas de convergencia. Hay un ejemplo, por ejemplo, el aumento de temperatura, la primera línea de arriba, el solcito,
aumenta la vulnerabilidad de infraestructura vial. Esto es bien interesante, como las amplitudes de temperatura se han ido aumentando, el asfalto y el pavimento hace que se degraden, y esto no solamente afecta a esto. A mí me ha tocado estar con 2 aerolíneas que están sumamente preocupadas por el aeropuerto, especialmente el aeropuerto de Santiago y el aeropuerto de Concepción. Me imagino que aquí pasa, digamos, aquí cerca de la base número 4, porque no hay otra pista aérea más que la base. Por lo tanto, el incremento de la amplitud térmica y el incremento de las extremas lo que hace es aumentar la fragilidad de carreteras, pavimentos, lo que ustedes ven como el evento. Bueno, la frecuencia de eventos es un buen proxy, o sea, quienes trabajan acá en el sector de parchar calles, etcétera, pueden tener un muy buen proxy de cuánto esto ocurre, y eso está ligado, gobernador, al cambio de temperatura y al cambio de precipitación, porque además se asienta, nuestros suelos son arenosos. Por lo tanto, cuando llueve, el cerro se asienta y obviamente el edificio cae. El edificio cae, pero también están las torres de transmisión, etcétera. Y hay un ejemplo de temperatura, vulnerabilidad a la infraestructura vial que tenemos que chequear, y los sectores impactados son infraestructura hídrica, minería, lo que es, por ejemplo, transporte, etc. Y en precipitaciones, nosotros vemos inundaciones en zonas urbanas, lo que hemos visto a nivel de Iquique, cuando se corta el agua, cuando hay inundaciones, que es lo mismo que pasa por la marejada, ¿ya? Aumenta, disminuye la distribución de agua. Significa que, yo me acuerdo que en el 80 nosotros no teníamos agua cortada, ¿se acuerdan que nos cortaban el agua cierto día? Prepararse para eso podría ser plausible en una lluvia que se viene. Como la lluvia no se puede predecir cuándo va a caer, pero sí se puede saber de una semana a otra más o menos cuándo va a llegar, permitiría en un plan regional tener un plan para poder evitar ese impacto. Y finalmente, los sectores asociados no son solamente los sectores urbanos, sino son los sectores de salud. Nosotros hemos visto un incremento de enfermedades como el cólera, el vibrio, el Campylobacter jejuni, debido a la mala calidad del agua, y eso al final genera un aumento en los cambios de morbilidad, como dicen los médicos, que en el fondo es la prevalencia de enfermedades, el número de casos en el hospital público. Por lo tanto, tenemos que mirar en algún minuto los hospitales públicos cómo ha cambiado la morbilidad y la prevalencia de ciertos tipos de enfermedades, porque pueden estar siendo conducidas por tema de cambio climático. La siguiente. El ejemplo de una cadena. Amenaza, cambio de la distribución de frecuencia de precipitaciones. Lo les dije, el binorteplánico, lluvias intensas en muy poco periodo de tiempo. Eso significa que cae mucha agua, el suelo no es capaz de absorberlo, por lo tanto, en un fondo, entre el punto de marchitez, que es la roca, y la inundación, sobrepasa. Si el talud tiene un declive, o sea, si hay un talud, puede haber fractura del talud y podemos tener 2 eventos. 1, inundaciones, 2, deslizamiento de tierra. Y el deslizamiento de tierra puede tener compromiso de carretera, de tanques de relave, etcétera, etcétera, en distintos sectores. Tenemos finalmente, ¿cuál es la cadena de impacto? Inundaciones, por ejemplo, por desbordes de río al interior, que a veces la gente se va poniendo. Lo que pasó en Chañaral el año 2007, llovió intensamente, el río tomó el cauce, lamentablemente esos cestos habían sido zonificados para viviendas sociales, esas viviendas sociales fueron río abajo y fueron dar, digamos, a la desembocadura. Esto es lo que puede pasar en los ríos cuando, por ejemplo, a veces se van secando, la gente empieza a construir ahí. Eso significa que los sectores expuestos son las obras hidráulicas de captura de agua, porque lamentablemente cuando llueve fuerte arrastra sedimento. Lo que pasa en la cuenca del Maipo, cuando llueve arrastra sedimento, se tapan las cañerías, y obviamente el volumen útil de los reservorios de agua y de las cañerías no sirve, porque no es agua que se pueda embalsar, porque es barro. Todo lo que es el sector de transporte, de cadena de suministro, cadena de alimentos. Nosotros aquí cortamos las cadenas de suministro y es difícil llegar a Iquique, ¿ya? Hoy día tenemos muchas más carreteras, antiguamente teníamos una sola, que era al interior. La siguiente. Entonces, considera los efectos de inundaciones generadas en precipitaciones extremas. Esto es lo que dice el ARCLIN cuando nosotros vamos al mapa. En un periodo de un retorno de 100 años, aumentan los caudales de los esteros, de los ríos, incremento la altura de escurrimiento, y dependiendo de las condiciones de río, podría generar desbordes de los cauces, definir áreas inundadas y los poblados que colindan. La siguiente. Y esto es lo que ustedes ven finalmente técnicamente van a ver en un fondo en el plan. Digamos. En el plan van a ver una amenaza que se refiere a las frecuencias medidas en años de una cierta lluvia, etcétera. La exposición considera la densidad de infraestructura crítica, o sea, dónde está. La lluvia no va a afectar igual a toda la región, en las distintas comunas va a estar distinto tipo de infraestructura. Considera el porcentaje de área de centro urbano, por ejemplo, expuesto, cuál es la vulnerabilidad, contempla la vulnerabilidad a la medida de las obras hidráulicas, o sea, por ejemplo, las aguas en Santiago, las aguas lluvias, lo que son los colectores, por ejemplo, que permiten hacer una planificación de aumentar los colectores, por ejemplo, en capacidad, dependiendo de los hotspots. O sea, si vemos, por ejemplo, en la ciudad, no sé, en una cierta ciudad que en realidad no hay inundaciones, no hay para qué hacerlo, pero, por ejemplo, acá podría ser un sector de la ciudad que sea más vulnerable que el otro y permite desviar las obras como si fuese una acupuntura urbana. Y finalmente el riesgo, da cuenta de los cambios de susceptibilidad que presentan los centros urbanos de sufrir una mayor o menor impacto. La siguiente. Finalmente quiero nombrar 4 que son las más características, como dije. 1, tenemos un problema de distribución de frecuencia de temperatura, o sea, han cambiado las temperaturas, eso incrementa los costos de las coberturas en sistema de atención primaria y hospitalaria.
El efecto de la temperatura es para todos los trabajadores que están expuestos en la calle, todos los que en el fondo limpian las calles, todos los que son los que trabajan en obras de construcción, en obras de pavimentación, los temporeros, los que trabajan arriba en el altiplano, están expuestos a las olas de calor y lo más probable es que nosotros vayamos a ver cambios en la morbilidad de enfermedades. ¿Eso qué significa? Que las enfermedades preexistentes empiezan a aumentar. Lo más probable es que estos últimos 10 años con los cambios de temperatura las enfermedades preexistentes en el hospital de Iquique hayan cambiado, ¿ya? Y eso tenemos que revisarlo. Y eso significa, en un fondo, que las enfermedades preexistentes como cardíacas, broncopulmonares, podrían haberse disminuido, pero las cardíacas no y la obesidad no, porque esto genera un impacto en términos de cambio. Ya lo hemos visto y lo estamos viendo en Europa. Segundo, los shocks de calor. Lamentablemente esto tiene que ver con la demografía. Lo que hemos aprendido en la ola de calor que ahora está en Europa, que la estamos analizando, 66.000 personas ya han muerto. Y eso es porque los que somos más viejitos regulamos más la temperatura. Entonces, cuando hay temperaturas más altas, lamentablemente nosotros nos exponemos, pero como no regulamos la temperatura, tenemos hipertermia. Y lamentablemente caemos con shock. Y lo otro pasa al contrario, cuando hay heladas vamos a tener hipotermia. ¿Y quiénes son los más afectados? Obviamente los de mayor edad, estamos hablando sobre 60 años hacia arriba, y los infantes, que son los menores de 4 o 5 años, más la exposición solar. Después tenemos cambios debido a la morbilidad, como decía, y presión a los sistemas de salud. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una proyección, gobernador, en términos de cambio de costos de salud. Atención primaria, CESFAM, que son la primera consulta cuando uno llega, por ejemplo, en radiación, o por ejemplo, en cambio, por ejemplo, de necesidad de las becas de los casos, por ejemplo, son los individuos que van a caer, van a cambiar el patrón de necesidad de especialistas que tenemos. Entonces ahí hay un efecto directo en el impacto en la salud pública. Lo segundo, distribución de la frecuencia de precipitaciones, un colapso vemos de infraestructura por escorrentía, acá el suelo es desértico, ¿ya? Durante el invierno altiplánico, impactando infraestructura pública y privada, carreteras, fundiciones de edificios, de antenas de transmisión, se nos queda una antena de transmisión, Iquique queda desconectado comunicacionalmente. Cierres perimetrales. Hoy día no sabemos, aquí entre nosotros, que no salga este video, no sabemos los factores de seguridad de numerosas de estas fundaciones. No lo sabemos en el mundo, pero fueron construidas con factores de seguridad para aguantar inundaciones que no teníamos. Eso se llama los índices de frecuencia. Cuando se construyen las carreteras, el manual de carretera tiene un índice de frecuencia lluvia, pero que está hecho sobre un promedio de hora. Hoy día lo que estamos viendo es que en 15 minutos cae todo lo que puede caer en 5 o 6 horas. Por lo tanto, en un fondo estamos subestimando los niveles de sensibilidad. Distribución de frecuencia marejadas, como les decíamos, afecta a caletas, borde costero, playas. Las playas se drenan, lo hemos visto en Iquique, lo hemos visto en Valparaíso, lo hemos visto en la octava región. Y finalmente cadena de impacto de convergencia con amenaza, que son cambios en los patrones de zonificación, por ejemplo, macroalga. Hemos visto cambio en macroalga, las aguas están más calientes, están más ácidas, tienen menos oxígeno, hay un cambio en patrón en la migración de especies. Eso significa que todo lo que es lo que son pescados, mariscos, van corriéndose y eso afecta la distribución de las caletas. Yo creo que ellos son los que más saben de lo que están viendo, lo que les está costando. Esto afecta al bolsillo, genera un problema en términos del turismo y también en costo. Eso significa una estratificación del intermareal rocoso afectando la biodiversidad y todas las actividades productivas. Estas palabras que he tratado de decir en simple van a quedar mucho más complejas, obviamente, en el documento, porque es lejos más técnico, pero finalmente lo que quiero transmitirles es decirles que esto es mucho más simple, porque depende mucho de la experiencia, de la exposición y experiencia de la gente que está acá, de los que vivimos en la región de Tarapacá y de cómo hemos observado esos cambios. Lo siguiente. Un poco lo que hemos visto. Ahí están los sectores en la primera columna. Si se dan cuenta, hemos visto de que hacia el lado están las 4 amenazas que le hemos nombrado. Para el sector de infraestructura urbana e inmobiliaria hemos identificado 7 cadenas de vinculadas. Después las vamos a espacializar comunalmente. Y hemos visto, por ejemplo, que las más importantes están como en rojo. Por ejemplo, en la infraestructura urbana y sector inmobiliario están principalmente lo que es marejada. En infraestructura hídrica hemos encontrado 6 en términos que afectan estas 4 amenazas. O sea, esta es la misma información, pero dispuesta de cómo estas 4 amenazas identificadas impactan a los sectores. Ustedes ya como representantes y gobiernos locales de sus comunas pueden decir ese sector a mí me impacta o no me impacta. Son nuestros resultados preliminares. En el nivel turismo está en el cambio, digamos, de precipitaciones, el sector portuario y comercio internacional, sector marejada. En minería hemos visto lo que es temperatura y precipitaciones, agricultura, precipitaciones principalmente. En la biodiversidad se integran las amenazas. Pesca, avicultura, marejada y salud y bienestar están asociadas principalmente a cambio de temperatura. En total hemos identificado 22 cadenas al día de hoy, mucho más de incluso lo que nos pedía el Ministerio, que nos pedía 8. ¿Siguiente? Próximos pasos. Dejo a Javier. Gracias. Disculpen la lata de hablar, quedo atento a todas sus preguntas. Gracias, Alex. Bueno, contarles quizá cómo seguimos. Tenemos planificado hacer ahora un focus group de expertos para tratar también estos temas.
Si hay comentarios generales los pueden comentar ahora, pero quizá las instancias que vienen posteriores son justamente para poder hacer precisiones, levantar observaciones, atender consultas, entre otras cosas. Entonces tenemos planificado, después de esta instancia, poder hacer el focus group de expertos. Y mañana martes y el miércoles 1 y 2 de agosto también vamos a estar haciendo los talleres territoriales. La idea es dividirnos ahí por sector también para poder trabajar en el diagnóstico y hacer las precisiones correspondientes. Así que eso por nuestra parte. No sé si hay observaciones, consultas. Dudas. Seremi Economía. Hola, buenos días a todos, a todas. Gobernador, gracias por la invitación, la oportunidad de estar acá. Mi consulta va respecto a la amenaza detectada y en lo que ustedes hablaban de la percusión del borde costero. Se tomó severamente, pero no sé si ustedes abordaron la profundidad de lo que puede ser el impacto del niño en el sector costero y la cadena de impacto que eso implica en nuestra región. O sea, hace 2 semanas estuvo acá el subsecretario de Pesca y anunció un panel de expertos porque hay opiniones diversas dentro de la academia respecto a cuál puede ser el impacto. O sea, algunos creen que puede ser similar a lo que fue el fenómeno del año 82. Por tanto, eso nos pone, y que viene ahora para este verano, entonces es un riesgo inminente que, insisto, la cadena de impacto, como se está midiendo acá en Tarapacá, en el borde costero, sobre todo para lo que son la pesca artesanal, es bien importante. Y para la pesca industrial también, ¿eh? En Arica ya cerró la pesquería industrial, hay una amenaza a la pesca acá en Tarapacá, ya tenemos señales de ciertas especies que se están perdiendo, la anchoveta ya está por bajo los 50 metros, por tanto dificulta más su pesca. Entonces nos produce todo un escenario complejo. Entonces quería saber si esta amenaza la habían evaluado y si estaba considerado. Eso, gobernador. Seremi, qué buena pregunta. ¿Ya? Y esto lo quiero. A ver, es cierto, hay discusión en la academia, pero les tengo que contar lo siguiente primero. El niño es un fenómeno cíclico, no obstante, no tiene la misma frecuencia. O sea, por ejemplo, el niño simplemente es un aumento de la temperatura de la superficie del mar en relación a la superficie terrestre. Pero no podemos predecirlo cada cuántos años. De hecho, en la historia del niño no sigue una periodicidad. Por lo tanto, yo le propongo a nuestra región no enfrentarlo como una amenaza distinta, porque lo que va a dejar el niño son lluvias intensas principalmente y aumento de marejada, con corrimiento de especies. Lo que yo propongo es enfrentar la amenaza, porque lo único que vamos a tener en el niño es un aumento en la intensidad de la amenaza. Entonces, cada vez que venga el niño, independiente de cómo se venga en el próximo verano, en este minuto el niño está neutral. ¿Por qué les digo que no podemos predecir el niño? Porque los que trabajamos en temas de ciclo hídrico, nosotros seguimos el niño con una movilidad cada 3 meses, de acuerdo a los indicadores que tiene el Centro Columbia, que es el responsable mundial de entregarnos cómo va pasando el niño. Hoy día el niño tiene una diferencia de 0 grados. Significa que no tenemos niño hoy día. No le puedo decir Seremi en los próximos 3 meses, pero puede aumentar de aquí infinitamente con lo que está pasando en el norte. Sí, pero como no lo podemos predecir en 6 meses, ¿ya? Lo que hacemos es, yo prefiero decirle, Seremi, que entiendo su preocupación, es, dado que el niño va a ser un evento recurrente, independiente que venga, sabemos si la amenaza, lluvias intensas, aumento en la temperatura del agua, corrimiento de especies, cosa que el plan enfrente la amenaza más que un evento puntual. Porque si no, vamos a enfrentar un fenómeno del niño que después que pase el niño no va a pasar, pero va a venir otra marejada. Comparto con usted, yo lo que propongo es hacer lo siguiente. Dado que la amenaza que el niño produce las mismas amenazas que hemos encontrado en el cambio climático, tomar el niño como un evento meteorológico a monitorear, preparándonos para los impactos de ese tipo de amenazas que van a ser comunes en otro tipo de periodo. Y así, en un fondo, tener un plan más coherente y usted lo desliga de tener esa inquietud de que solamente cada 4 años cuando se me viene. Así yo creo que lo queremos proponer. No sé si les hace sentido. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Creo que esta es súper fundamental. Tengo una consulta respecto al agro, que soy de agricultura, soy de agricultura. Nosotros, cuando al momento de asumir hace 4 meses, nos dimos cuenta que en Tarapacá no está como catalogado en Minagri como con déficit hídrico. Y me ha costado un mundo revertir la situación porque necesito estudio, y no sé por qué la zona norte, la macro zona norte, Arica está con déficit hídrico, Antofagasta con déficit hídrico, Tarapacá no. Entonces me he encontrado que acá tenemos necesidad de estaciones meteorológicas. En Arica creo que son alrededor de 28 estaciones ya instaladas, acá en Tarapacá tenemos una en uso para agricultura y en realidad creo que son como 3 o 4, pero de las 4 hay solamente una que está entregando información de forma
permanente para tomar decisiones. Entonces hay una necesidad gigantesca ahí de estaciones meteorológicas. Como usted mencionaba, el clima de Colchane es muy distinto al clima de Pica, el clima del borde costero. Entonces ahí estamos al debe. Y lo otro, también consultar respecto a... Se tiene pensado como una amenaza el hecho de que la población no tome en consideración lo importante que es el cambio climático. Por ejemplo, hace poco tuvimos un tema bien relevante en Tarapacá con la zona franca, con los sellos ¿cierto? Rojos, que es un tema sensible. Pero creo yo que hay que dar una vuelta al tema de cómo involucramos a la sociedad, cómo concientizamos, cómo incorporamos la educación respecto al cambio climático. Hace poco, el día sábado pasado, hubo un encuentro nacional de jóvenes en la Universidad Arturo Prat que están haciendo acciones por el cambio climático. Entonces yo creo que también hay que vincular también el rubro educativo, adelantándolo al 2030. Entonces yo creo que también como una amenaza se podría hacer también considerar el tema del desconocimiento, lo poco que se involucra a las comunidades sobre estos temas. Eso. Sí. Yo soy investigador asociado del FONDAP CREAM, no sé, así como está el CR2 de la Chile, está el desastre total del CGE, me toca trabajar en el FONDAP del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Y lo que usted dice, Seremi, es cierto. Y eso es porque cuando hacemos el balance hídrico, claro, como llueve el invierno altiplánico y 7 milímetros, uno dice, estamos listos, porque hay un exceso, pero no es verdad. En realidad el balance hídrico no quiere decir que sea el input igual a disculpen la ciutequería del inglés, pero siempre usamos en inglés como el water catchment, es como las extracciones. Entonces lo que usted está diciendo es cierto. Hay un déficit hídrico porque cuando usted va a extraer agua no hay agua. No obstante, cuando llueve tenemos un superávit. Y eso, más que tiene que ver con un tema de estaciones, pero también tiene que ver porque tenemos poca información sobre las extracciones de agua y lo disponible en el flujo. Y eso es cierto. Eso es algo que nosotros hemos visto que tenemos una carencia de información a lo largo del territorio nacional, de estaciones de monitoreo que debieran ser, entre comillas, públicas, pero en realidad pasa en todo el país por el tipo de inversión que se hace. Y el tema comunicacional es algo que yo creo que va a estar dentro del proyecto, pero lo que usted dice, mientras más conozcamos la amenaza, es mejor para el Ministerio de Medio Ambiente. Y creo que la amenaza es fundamental y eso creo que trabajar aquí junto a, bueno, con Pablo nos conocemos hace años, trabajar con el equipo del medio ambiente, de la comunicación de la amenaza, y lo que usted dice en Colchane no es lo mismo que acá, yo creo que va a permitir movilizar a la sociedad civil hacia una concientización en lo que usted propone. Yo creo que sacar de esto infografía zonificada, como lo hicimos con los maremotos, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando la gente teníamos que hacer que corriera para la operación Daisy, ¿me acuerdo? ¿Ya? Lograr eso con tema de cambio climático, se me cayó el carné, pero lograr eso, Seremi, es fundamental, especialmente para las poblaciones que están arriba, y el SAC lo sabe, ¿eh? Yo he tenido la información, ustedes tienen información muy, muy buena al dedillo. Ojalá poder tener esa información secundaria, que información que usted tiene de lo de arriba para poder ver los eventos asociados a la distribución, para poder incluir eso de escasez hídrica a pesar del exceso pluviométrico. Sería una muy buena información, Seremi. Buenos días a todos, a todas, a todos. Estoy muy contento de la invitación, pero me genera una preocupación. Veo de esa presentación que salud tiene harto tema ahí y como usted comentaba, el tema de la disposición también de la red asistencial con respecto al tratamiento de estas nuevas posibles situaciones que aparecen. Pero a mí me salta la alerta en dos situaciones que son específicas de la zona y que están muy ligadas con respecto al cambio climático y que no sé si ustedes las han considerado como amenaza. Uno que es que nosotros ya estamos en una alerta sanitaria por mosquitos de interés sanitario, que es Anófeles y Aedes, y que obviamente ellos son los que están en otros países alrededor de nosotros, ¿no es cierto?, que tienen climas más cálidos incluso y que tienen, mientras haya una fuente de agua y haya un clima más cálido, hay una mayor probabilidad de proliferación de estos insectos. Y la segunda es la presencia de fragata portuguesa, que generalmente todos los años tenemos avistamiento y esto nos obliga a cerrar playa. Entonces, quería saber si esas dos situaciones están consideradas dentro de las amenazas y obviamente esto nos llama a tener que redoblar los esfuerzos, sobre todo en la supervisión y la fiscalización de los procesos entre la red. Gracias, Seremi, por la pregunta. Sí y no. La buena noticia es que está contemplado en el ítem de biodiversidad. La mala noticia es que para nosotros la información que usted posee sobre la Aedes aegypti, dengue, y las otras enfermedades es crucial. Si nos pudiera usted dar ese input
a Cliodinamica sobre el aumento de caso y el aumento de fragata portuguesa es fundamental porque a nosotros nos permite enriquecer lo que hemos visto, un cambio de diversidad dado los cambios de temperatura de las aguas. Así que cualquier información, y mis colegas se van a quedar acá estos 3 días, pero cualquier información que usted nos pueda proveer de los cambios en morbilidad es para incluir inmediatamente porque es salud. De hecho, las temperaturas también está para toda la gente que son mariscadores, trabajadores de playa, etcétera, que están más expuestos. Entonces, incluir esta información es crucial. Gracias y le voy a cobrar la palabra para poder enriquecer esa cadena. Gracias. Buenos días, la Seremi de Energía. Buenos días a todos y todas. Yo quería conversar un poco de la amenaza que tiene que ver con el ordenamiento. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Las amenazas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Nosotros tenemos acopios de estanque cerca de la costa, que ante eventual siniestro van a ser inmediatamente inundados. Lo mismo con las estaciones de servicio. Entonces quería consultar si eso lo tienen previsto dentro del estudio. Gracias, Seremi, y así como dije, Seremi de Salud, ojalá contar con esa información por lo siguiente. Nosotros tenemos el sector energético vinculado por 2 grandes sectores. Un sector es corte de suministro debido a desastres en obras públicas, en el fondo aquí se nos cae la carretera, etc. Lo segundo que hemos visto y tenemos proyectado es algo que es menos sensible. La temperatura acá en las ciudades del interior están aumentando, por lo tanto el consumo energético se va a incrementar, por tanto el costo marginal se va a incrementar para los hogares. O sea, nosotros proyectamos un incremento marginal entre un 10 y un 15% de las cuentas en los estudios que nosotros vemos, en términos de que en ventiladores, ojo, la gente hace más calor, se compra ventiladores, aire acondicionado, etcétera, y eso, digamos, hace levantar los tapones y eso le afecta al. Entonces vemos un aumento de costo marginal, pero el detalle que usted me dice, no tenemos información. Sería crucial poder entenderla para poder zonificarla y ponerlo como una vulnerabilidad en torno a una amenaza, porque lo que usted me dice es infraestructura o operaciones que tiene el sector de energía que nosotros no hayamos visto. Por tanto, sería crucial de poder tomar esa información para incluirla y afinar la cadena de energía que tenemos. Claro, porque efectivamente los acopios de combustible están en zona inmediatamente costera. Entonces, lo primero que se va a inundar en caso de que haya un siniestro. Lo mismo que las estaciones de servicio, que yo diría que son 4 las que están fuera de zona inundable. Y eso es catastrófico, podría ser catastrófico. Espectacular poder conversar y que nos dijera esa información para incluirla en el riesgo de infraestructura pública privada a inundaciones, pero ya ponerle nombre y apellido, que son estaciones de servicio, sistema de distribución, sistemas de acopio de combustible, para poder después hacer el plan que sería o movilizarlo o encontrar un lugar más y complementar la cadena. Gracias, Hermes. Buenas tardes, buenos días, Cristian Jara, de Desarrollo Social. 2 preguntas. Uno, el día viernes se dieron a conocer las cifras de la CACEN, ¿cierto? Donde la región, si bien avanza en materia de reducción de la pobreza, en comparación al año pasado estamos muy lejos de los resultados nacionales. Entonces, ahí uno de los aspectos que se analiza es justamente cómo el cambio climático puede acentuar este tema de la pobreza. Entonces, no sé si está considerado esto dentro del plan regional, estas cifras que son muy acaban de aparecer el día viernes pasado. Y lo otro es también sugerir que se pueda incorporar el MOP a esta mesa de trabajo, debido a que falta bastante inversión pública en materia de cambio climático. Recién se señalaban que habían muy pocas estaciones climáticas, por lo tanto eso requiere inversión pública que debiera ser, digamos, originada y impulsada desde ese sector. Básicamente esas dos preguntas. Bueno, solo decirles que el MOP sí está incorporado en la mesa. Seguramente... ¿Vino? Sí, perfecto, viene un representante. Que además mojé la silla, entonces Alejandra no se sentó acá, no. Su pregunta es sumamente interesante porque nosotros medimos el impacto social en términos como impacto final. A ver, esto yo no debiera decirlo porque es parte de la reflexión de la consultora interna, pero lo voy a verbalizar. Lo más complejo es cuantificar el impacto, y el impacto social va a significar pérdida de ingreso en términos del borde costero en gente que vive de las caletas del sector turístico, todo lo que es, por ejemplo, gente que vive del sector turístico, que son los eslabones que tienen los menores ingresos. Por lo tanto, si nosotros asumimos de que no hacemos nada, dado este tipo de amenaza, nosotros debemos esperar que los indicadores de la región en términos de la diferencia de Gini y de ingresos sean más altos. Pero el segundo tema es que si nosotros perdemos puestos, por ejemplo, a nivel de empleo de pescadores, los pescadores no pueden salir con marejada.
Esto está pasando también en Antofagasta, en Mejillones, en el Puerto Coloso, los pescadores no pueden salir. Por lo tanto, el problema que tenemos es que esa gente se va. ¿Y a dónde se va? Hacia los servicios más básicos, que son los servicios de aseo, y obviamente empieza a aumentar esta inequidad que usted dice. Le propongo al revés, buscar un buen proxy que nos permita, dado el Ceremi de Desarrollo Social, poder tener esa información de poder cuantificar este impacto para ponerle número y poder decir lo que usted dice. Si no hacemos nada, hoy día la región, que ha avanzado bastante bien, si no hacemos nada, el business as usual, como decimos nosotros, el BAU, va a generar que esto se mantenga o se exacerbe si nosotros hacemos el plan, cuántos los puestos laborales que podemos mantener y cuántos los puestos laborales que podemos incrementar. Y eso sería un muy buen proxy desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene información que es mucho más... Nosotros nos nutrimos la CACEN, pero nutrimos de lo que está disponible en la CACEN. Luego, si podemos trabajar los indicadores más regionales, sería fantástico, Ceremi. Gracias. No es una pregunta, es una acotación. El Suma Camaña, que tiene que ver con el buen vivir de los pueblos indígenas, también debiera estar incorporado dentro de una mirada, porque la cosmovisión es distinta. O sea, ellos son parte de la naturaleza y yo siento que debiera estar incorporado quizás en una cápite. Por lo general siempre tenemos controversia cuando, por ejemplo, instalamos paneles fotovoltaicos y el SEA lo considera como medio humano, entonces... como para que sea más transversal la participación, es una propuesta que tiene que ver con de dónde yo vengo, entonces y con la gente que me relaciono permanentemente, que sería importante incorporar este tipo de conceptos, porque finalmente las formas de vida de los pueblos indígenas tienden a preservar la naturaleza. Solo eso. Completamente de acuerdo. Creo que el acápite en este minuto es abordar la amenaza, que es como lo más genérico, Ceremi. Yo creo que hay mucho conocimiento, que es conocimiento de los pueblos originarios en términos, por ejemplo, de... Técnicamente nosotros hablamos de agroecología y otras innovaciones, que en términos más industriales es agricultura regenerativa, pero que en un fondo tiene que ver con nuestros pueblos que están al interior de la región. Entonces, incorporarlo, si usted me pregunta aquí entre usted y yo, perdón, es incorporar ese conocimiento también en términos de resiliencia. Porque hay mucho conocimiento en los pueblos originarios que permiten una agricultura de no solo subsistencia, sino de mantención, que les permite, digamos, mantener no solamente su conocimiento, sino también como resiliencia climática. Y de hecho han sido un ejemplo en la región. Yo siempre los miro, no aparecen en Santiago, péguenle a todos los periodistas que los vengan a entrevistar porque aparece re poco. Aparecen como el caso ícono nomás de los paneles solares, etc. Sí, eso podría dejarse como nota al margen, así que yo lo tomo dentro de las cadenas. ¿Consultas? Hasta la presidenta del Consejo Consultivo, Charity Morales. Sí, buenos días a todos. Quería consultar porque yo en mi área productiva trabajo en la zona franca y hay un tema ahí con la ropa usada. No sé si está tomado el tema. Antiguamente habían quema en Alto Hospicio, pero hay muchos microbasurales también a nivel urbano como regional y no sé si ese tema está abordado. No propiamente tal, sino que está abordado genéricamente como infraestructura o carencia de infraestructura. O sea, el problema del basural es un problema que, yo sí lo conozco, lo conocemos hace años. Cuando se empezó a generar, ya que no había un sitio de disposición, se autorizó en su minuto, pero no se autorizó y así fue como parte de la historia. Y al final del día tenemos el basurales arriba. Lo vamos a poner y lo puedo incluir como carencia de infraestructura suficiente para procesos de disposición final, tratamiento y valorización de residuos, porque finalmente el tema de la ropa es un tema que tiene que ver con la circularidad de la región, ¿ya? Y que incluso podría convertirse, a mi juicio, y disculpen la opinión personal, esta no de la consultora, en incluso un eslabón de generar empleo en conversión de eso en sistemas de aislación. O sea, toda esa ropa se podría tratar como sistema de aislación y crear un nuevo sector económico, que es darle una salida a toda esta ropa como sistema de aislación para casas, por ejemplo. Se ha hecho en otras partes, no estoy diciendo, esto no es rock science, ¿ya? Pero se puede hacer. Y creo que eso tiene que ver con la carencia, y eso genera una vulnerabilidad que en el caso de lluvia o cambios extremos sí podría afectar. Así que lo podemos incluir, Ceremi, desde un punto de vista muy específico con las localizaciones que usted nos menciona. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Bien, muchas gracias a todos.
como lo había mencionado la Secretaría, tenemos 2 momentos y lo importante es que vamos conociendo el trabajo que se va a hacer de anteproyecto de el plan de acción climática. Sumamente interesante también porque habíamos tenido algunas preocupaciones respecto a lo que podía pasar con el fenómeno del Niño y creo que es sumamente importante porque también nos permiten asesorarnos en algunas materias. Dicho eso, entonces vamos a dar término a esta primera etapa para iniciar la segunda etapa más técnica, pero por supuesto. Antes de concluir la primera etapa, y aprovechando que también está el alcalde aquí y representantes de los distintos municipios, quiero decir que nosotros como la Ley Marco de Cambio Climático nos llama a hacer 2 instrumentos nuevos a nivel nacional. Uno son los planes regionales, que es el que estamos trabajando y levantando desde el Comité Regional de Cambio Climático, pero también se nos vienen los planes comunales, ¿ya? Y los planes comunales debemos tenerlos listos, o sea, en realidad cada comuna debe tenerlos listos a junio del 2025, ¿ya? Y eso viene con multas incluidas para cada alcalde en caso de que la fecha no llegue hasta esa fecha. Ahora, nosotros como Comité Regional de Cambio Climático y en este sentido de apoyar también a las comunas, esta consultoría viene también con información desagregada por comuna, ¿ya? Que eso ya va a ser un insumo para los planes comunales. Además, el Ministerio de Medio Ambiente con la Asociación de Municipios a nivel nacional también crearon una guía con apoyo también de Subdere, que también aprovecho de mencionar que está Ricardo Berríos también presente, donde también tenemos que ver cómo llevar adelante esos planes comunales. Así que eso también quería dejarlo en la mesa y como información. Bien, muchas gracias. Ya bien mencionada, saludada al alcalde y también a la Subdere que se nos incorpora. Nosotros nos vamos a seguir viendo un ratito más con el alcalde porque tenemos reunión más ratito. Pero nada, agradecerle a todos los que se quedan en esta primera etapa y trabajando luego técnicamente también, que sea una exitosa jornada y nosotros nos volvemos a encontrar en otra Corec. Que tengan muy buen día, nos volvemos a retirar. Y ustedes toman, no sé si un par de minutos para hacer un cambio, no sé si... Hacer un descanso para que si las autoridades nos gustan acompañar también están invitadas, pero en caso de que no, que quede por lo menos algún representante de cada cartera. Muchas gracias.